Se producen tras la detención del yihadista Abdeslam. Recordamos que se buscaba y se detuvo a uno de los responsables de atentados. Primeras imágenes tras las explosiones en el aeropuerto de Bruselas, subidas por los usuarios de las redes sociales, donde se ven las personas huyendo y el humo saliendo profusamente de la estación del metro. Se cierran todas las líneas de transporte público en Bruselas. ¿La capital de dónde? De Bélgica. Eso es en Bélgica, su capital es Bruselas. Y Bélgica, ¿alguna vez ha estado en África? Yes. Lo que pasa es que ser parte de una unión de países implica también no solamente beneficiarse de lo que esto en términos económicos significa, sino también implica solidaridad en cuanto a sus causas. Y viste las medidas que ellos tomaron con las migraciones en estos días, ¿verdad? Sí. Ah, bueno. ¿Y tú sabes lo que es el Congo belga? No, eso es la parte de África que fue ocupada por el Congo. ¿Y sabes lo que es Leopoldo I? No, ese quién. Ese fue el que puso la bomba ahí en Bruselas. No, Leopoldo I. Sí, con acción retardada. Efecto retardado. Ah, porque tú vas y explotas los pueblos y cuando vienen los nietos y te explotan, entonces tú... Mire, ahí volvemos a las causas de las cosas, doctor. ¿Verdad? Mire, no a las consecuencias. Me vas a votar ahora después que me sacaste todo de allá. No, este país lo hicimos nosotros. Eso está hecho con riqueza del Congo. Porque en Bélgica no hay nada. Agua. Países Bajos, que se llama. Países Bajos. Bélgica, Holanda, Luxemburgo. Eso es, entonces, doctor. El Benelux. Sí, pero también es lo que usted dice. ¿Usted quiere decir de cierta manera, doctor, que... De cierta. Ok. De manera muy específica. Todo se paga en la vida tarde o temprano. No, y que el que debe paga, es cobrándole que están. Bueno. Es cobrándole. Lo que pasa es que son unos locos, ¿verdad? Y lo están haciendo de una manera. Lógicamente, lo que el doctor está planteando es una explicación pura y simple de por qué ocurren las cosas. Las cosas tienen razón de ser. Lo de Cuba ayer tenía razón de ser. Te presté a Cuba durante 60 años, devuélvemela. Ya se la devolvieron ayer. Fue y buscó él mismo su cosa. El mismo Obama fue y buscó su cosa. Doctor, y si finalmente se logra un acuerdo en Colombia, no, olvídese, en el Colombia, ¿era porque ya estaban derrotados esos grupos armados y no tenían más salida? No, lo que pasa es que yo lo de Colombia lo veo como la revolución de abril. La razón puede estar en un sitio, pero el triunfo no está necesariamente, el éxito no está ahí. Aquí estalló una revolución con una causa justa, que fue la reposición de la Constitución. Nadie podía negar que la causa no era buena. Los americanos intervinieron sin ningún tipo de miramiento y con una pendejada que en la época se usaba, que era el peligro de que sea la segunda Cuba, porque eso fue la razón. Intervienen y rodean el gobierno constitucionalista. No lo pueden eliminar con bombas por la bandera que ellos enarbolaron. Porque ¿cómo justificaría Estados Unidos, además de intervenir, que aplastó un movimiento constitucionalista que defendían la esencia que ellos defienden en su país, que es la Constitución? Entonces esa gente, limítenla. Bien pensado. Cuando llegaron y lo cansaron, pero bueno, aquí, ¿qué va a decir? Nosotros no tenemos más nada que hacer, pero eso no quiere decir que ellos perdieron. Ellos no perdieron. El que estaba ahí adentro, Camaño, el grupo que negoció, el PRD, ellos no perdieron. Ellos tuvieron que negociar. Buscar una salida negociada. Lo que están buscando en Colombia. Porque ¿qué van a seguir? Van a pasarse la vida entera con dos gobiernos matándose uno con otro. Y sobre todo, que si es cierto que los gobiernos de Colombia no son ejemplares, la FARC con el deterioro cayó en otros errores. Que ese movimiento no era tan puro como era en principio. Como pasa todo, se deteriora todo. Pues se deterioran las Fuerzas Armadas regulares de los países. Porque imagínese. Después que tú estás cercado allá
y vienen y te hostigan y te acercan y todos los días hay un problema y yo cojo un territorio y secuestro a una gente, pero llega un momento que cuando los extremos se unen, cuando viene y te dice a ti, Escobar, ¿qué es lo que tú necesitas? Yo tengo comida, tengo que cogerla de quien me la dé. Estados Unidos le pasó lo mismo en Centroamérica. El Congreso no le dio fondos para tumbar los sandinistas. No le dio los fondos, lo buscaron. ¿Dónde están? Vamos a negociar droga. Porque es que... Y a traficar armas. Lo que sea. Lo que pasa es que malo es si lo haces tú y bueno es si lo hago yo. Mira el caso de... Yo le hago la pregunta, doctor, porque no se puede ver también el proceso de negociación de Cuba y Estados Unidos de esa óptica. Tiene que ser necesariamente una rendición de Cuba, una salida negociada. Porque es que yo siento que eso es posible que se haya dado, la negociación a unas diferencias. Y en una negociación las partes ceden. No, porque hay a mí no me gusta usar esa frase. Primero, estoy harto de... Negociación. No, la que voy a usar. Y segundo, a veces uno diciendo mucho la cosa se molesta, uno dice que lo que se ve y lo que no se ve. ¿Tú has oído esa vaina? Sí. Que lo dijo Máximo José Martí, lo repitió Juan Bosch. Sí. Pero lo peor es que lo que no se ve es más importante que lo que se ve. Y yo no sé si eso lo dijeron, pero es así. Entonces, en esa negociación de Cuba está un asunto que no se ha hablado y que es la realidad de ahí. Eso es un negocio que estaba pendiente. Cuando el Castro cogió, nacionalizó todos los... Cuando socializó Cuba, punto. Resarcir a las personas que se les despojaron de sus... de lo que les expropiaron. Pero lo hizo entero, no fue de que tú sí, todo, ahí nadie tenía nada durante 50 años. Y con un problema, tú no puedes coger, tú puedes decir, pero tú no puedes coger una cuenta de Fidel fuera de Cuba. Nunca hizo eso para irse. Y eso es un problema que tienen ellos les hubiera encantado encontrar una cuenta en Galicia, pero lo pueden tener algunos generales por ahí, pero a Fidel Castro y a Raúl tú no le puedes encontrar eso. Entonces, toda esa gente que tenían propiedades en Cuba, inclusive minifundios, casas, empresas, negocios. Mira lo que tuvo que hacer Obama para tomarse un café, tuvo que ir a un paladar. El paladar es una fondita de... Pero, sí, pero doctor, uno se pone... Eso es quizá un acto de relaciones públicas, doctor. Eso fue una cosa... No. Lo que te quiero decir es que eso llegó a tocar fondo. Entonces, esa razón de que ellos tocan fondo y por otro lado, hay una disposición en Estados Unidos que todos esos reclamantes no han podido convencer al Congreso, porque quien está cabildeando eso son esa gente. Y el Congreso no ha podido, no han negociado con el Congreso. Cuando ellos negocien, entonces vienen los... ¿Qué hizo Estados Unidos? Estados Unidos, el problema es que el gobierno no le puede pagar la indemnización a los cubanos que viven allá. Ajá. Entonces negociaron con Cuba. Yo te voy a indemnizar por el bloqueo y tú me vas a indemnizar a todos los cubanos que están aquí. Okay. Entonces eso se compensa y el Estado pierde. ¿Y qué importa que los dos estados pierdan? Si lo importante es que un grupo de tajalanes salgan con mucho cuarto en los bolsillos. Ese es el fondo de la negociación. Eso es lo que motiva ese es el fondo de ese bloqueo, levantamiento de bloqueo. Por eso es que Fidel se queda y dice, hagan lo que ustedes quieran. No, porque él quiere hablar, no, que venga, porque ellos van a ver como un mono. Vamos a verlo antes que se muera. Todo el mundo quiere conocer al doctor Castro, ¿verdad? Porque sí. Tú sabes la ventaja que Ubencio y yo decimos, nosotros lo conocemos y lo hemos ido a hablar y él se ha hablado con nosotros. Ya eso es una cosa. Entonces, el origen de eso es la cantidad de dinero que estaba pendiente de reclamar.
y no se podía reclamar con ese país en la condición. Habló usted una vez además, espérate, además es un mercado. Fíjate cómo Putin dice, qué bueno, ya me quitaron eso de arriba. Qué bueno que negociaron. Porque en el problema geopolítico, Cuba es de Estados Unidos. Nosotros somos de Estados Unidos. No, Entonces, América, sí, América. Lo que pasa es que Estados Unidos se mete donde no tiene que meterse para allá. Pero esto es de ellos. Entonces lo dejó nuestro Señor a Estados Unidos. Por eso es que la Amazonía Ahora, es de ellos. Cuando, Porque América completa es de ellos. ahora yo me pregunto, ¿qué buscan en Afganistán? ¿Qué un buscan? negocio, doctor. Eso Lo que decía usted a Michelle cuando salía, lo que no se le perdió. No, en un momento determinado, Está usted ve buscando lo que no se le lo perdió. que nosotros hablamos a veces, doctor, que hay gente, sobre todo en los Bush, es muy notorio, muy notoria la tendencia de hay que hacer algo. Bueno o malo hay que hacerlo, porque la gente quiere que nosotros hagamos algo. Con respecto a lo que es la invasión a Afganistán, en medio de una lucha contra el terrorismo, ok, ya lograron lo que querían, en plan, quitaron el gobierno de los talibanes, pusieron a otro, como quiera, descuidaron un ratico y los talibanes están volviendo a tener poder, pero una cosa que no dio el resultado esperado para el momento, pero no a largo plazo, ni No, para resolver el pero es que a problema. largo Lo que plazo ellos pasa saben es lo que el que ser buscan. humano, en la unidad más pequeña, que es la célula, actúa igual que cuando actúa como gran nación. ¿Qué necesita ¿Qué ellos querían? Ellos querían meterse ahí por el petróleo, hegemonía. Ahora, ¿cómo lo justifican? Entonces, ahí viene la justificación. ¿Por qué digo que en la unidad más pequeña? Qué lindos ojos tú tienes. ¿Tú crees de verdad que el piropo Deja los ojos. es a los ojos? No. No, es el inicio de un proceso de conquista para terminar en condiciones muy deplorables. ¿Verdad? Muy Sí, eso es todo. ¿Qué vamos a buscar? Ok, Vietnam, los franceses, nosotros teníamos que... Los franceses claudicaron, entregaron esa vaina, yo no puedo estar ahí. En Afganistán ellos no fueron los primeros que invadieron, fue Rusia, ¿o no te acuerdas? Sí. Ah. Entonces lo que hay que buscar es el motivo para hacer las cosas. Tú no tienes... Mira ahora, Maduro va a ver a Raúl, pero el día antes que llegue Obama. Sí. 2 días antes. Es decir, yo estábamos diciendo Lo que pasa es que tú te has equivocado. Tú estabas diciendo de que fue a decirle que no se dejara influenciar. que no. Mira, no te dejes influenciar, no. Fue arréglame mi mundo que me tiene vuelto loco. Nos saca... pero ya UNASUR es una asociación de delincuentes. ¿Por qué? O ellos todos los días cogen un gobierno y lo desacreditan. No es así. Sí. Pero claro, no, eso es así. Además, como en algún momento planteamos acá cuando dijimos que la tendencia del barril de petróleo era hacia la baja, es que justamente eso se usa como arma política. Entonces, fíjense cómo la complicación de la situación de Venezuela tiene mucho que ver con eso, con la escasez de recursos, porque se deprimieron los precios del crudo y su economía estaba sustentada sobre la base de la sobrevaluación de los precios de los combustibles a nivel internacional. Sí. Tan pronto eso empieza a caer, empieza y aparecen los deterioros progresivos también del socialismo del siglo XXI, Pero tú te pones a por ver- la incapacidad, digo yo, que tuvieron Sí. de no Mire, aprovechar su mejor momento en el mercado internacional para renovar su plataforma productiva. No, porque Por ellos eso pensaron que Venezuela eso se está iba a donde está. extender. Ellos pensaron que eso iba a extender indefinidamente los precios del petróleo, que iban a beneficiarse de eso constantemente. Pero, oye, Y que el problema no es como que decir mucho, qué triste la no son los situación. planes sociales, eso es correcto lo que hicieron. Sí. Lo incorrecto es que no guardaron pan para el invierno, No pensaron en la época de las 7 vacas flacas tampoco. ni Pero- pensaron en que teniendo tanta cantidad de terreno debieron ponerlo a producir
debieron crear una infraestructura industrial. Además, ese es el problema. No, lo emborracharon. Claro, lógicamente. Patria, socialismo, aparte muerte. de que, como yo dije alguna vez, no hay sistema político perfecto, ni hay ser humano perfecto. Claro que hay filtración y hay corrupción, como en todos los modelos. La apuesta es a que sean capaces de corregir, porque hay cosas que son del ser humano, que es imposible erradicarlo. Todavía hoy, mucha gente va a decir, eso es tontería que está hablando. Todavía hoy, Venezuela se sienta, ahora mismo se sienta. Le dice a la oposición, denme un break que le voy a entregar el poder. A toda esa gente, vengan, suelta a Leopoldo, viene con el otro, vengan. Denme un break, denme un año que yo tengo que hacer una serie de cosas. Y garantice, Y se recompone. No es para que la recomponer, tú verás. Es para hacerle cosas que después la misma oposición le va a decir, dennos participación ahí. Mira, lo primero que tienen que hacer es volverle a dar a PDVSA lo que ustedes estaban diciendo. Ese es su banco central. La moneda de Venezuela es el petróleo. Oye, no es el oro, es el petróleo. Entonces ellos han cogido, el primero se los robaban y los segundos se los repartían. Que está muy bien, porque tú dices, ¿cómo es posible que un país petrolero esté pagando el... No. A eso. Y lo otro es coger esas tierras de los llanos de Oriente, frontera con Guyana, frontera con Brasil, donde no hay 10 venezolanos. Porque si tú dijeras que están peleando con Guyana para trabajar, no, eso está baldío. Y va y se sienta con alguien que están ligados mucho a su historia, que es Haití. Y dicen, miren, vamos a hacer una cosa. Nosotros hemos cogido 10 millones de tareas, que serían aquí, qué sé yo cuántos metros, 10 o 20 millones de tareas. Y la hemos limitado. Y nosotros vamos a hacer una colonia agrícola. Y se la vamos a entregar a un grupo, una población haitiana. Y cuando ellos hagan eso, le solucionan un problema a Haití, le solucionan un problema de comida a Venezuela, resuelven un problema con la comunidad internacional, porque si tú coges 100.000 haitianos y lo colocas en los llanos, gente antes de soltarlo en banda, porque si no se llevan el Amazonia entero, ¿verdad? Sí. Sí, cogen por ahí para abajo y deforestan. Sí, son seguros y hacen lo que ellos saben hacer, ¿verdad? Comer con leña. Y cuando tú lo entrenes, esa compañía, es más, inclusive pueden poner empresa, porque tú no consigues venezolanos para trabajar en el campo, por si tú no lo sabes. Ajá. Ahí hay unas tribus indígenas, pero esa gente no trabajan. Esa gente se autosostiene. Tú has ido a aumentar los indios venezolanos. Cazan y comen nada más. No, y eso es un mundo aparte. Tú oye, ese es un mundo aparte. Nosotros vivimos una época en Venezuela, mi familia, y vivían en una zona que parece que era muy rural. Dicen que en esa zona en los años 40, esas poblaciones, era fácil verlas, porque ellos estaban cerca de ellas. Y te contaban, te hacían historias que tú decías, pero mamá se está inventando eso. Por ejemplo, ella nos dijo que cuando hicieron una de las primeras carreteras en el Zulia allá, ellos veían cruzar en la carretera, en los caminos, en las trochas que comenzaron, veían cruzar el leopardo americano en Venezuela. El leopardo americano, pues es un animal africano. Dice, no, en América del Sur hay un leopardo americano. Y me dice, y uno de los ingenieros que estaba trazando con los aparatos que ellos usan para trazar, lo que hacen estudios de carretera. Los topógrafos. Sí. Antes de hacer eso,
más de 2 que ellos conocían, se lo comió una serpiente. Ay, Dios mío. Se lo tragó una serpiente. Ay. Y tú dices, pero esta mujer como que ha leído mucha novela. No, después eso era así antes, ¿verdad? Venezuela era una prolongación de Brasil y de la Amazonia y de eso. Increíble. Una parte en estado salvaje. Pero yo le comentaba a Junior, le comenzaba a decir que qué lamentable es. Oye, Venezuela adoptó un modelo económico, un modelo político económico que era el de Cuba. Lo agarra ya cuando está prácticamente Eso es moribundo. locura de ellos de revivir vainas que estaban muertas. Eso cogió un muerto y empezó a ver. Ven acá, ¿qué es gambusino? Gambusino. Pero, y una pregunta, ¿quién ha dicho que socializar implica no desarrollar su aparato productivo nacional? Lo que quiero decirle, doctor, es que el problema no es el modelo. No es social, no, espérate, los dos. Ni es que ellos cogieron socializar. ¿Hay medidas socialistas en Estados Unidos? Claro. Hay medidas socialistas en Estados Unidos. ¿O tú no crees que el Medicare y el Medicare Claro, eso es una de las, eso lo tomaron, eso es tomado de ahí. Sí, hay medidas socialistas. Claro. Mira, el gambusino es el buscador de oro. Había un gambusino que acudió a la zona del lago Maracaibo, de las poblaciones que estaban alrededor del lago Maracaibo, que eran gambusinos de petróleo. Fueron detrás de la riqueza, dentro de una familia que yo tenía. Porque dijeron ahí, cuando las compañías llegaron, empezaron a explotar el petróleo, y esa es la historia de cómo comenzó la explotación del oro negro, que es como ellos le decían, nuestro oro negro. Esa situación de Venezuela no es descabellada. Lo que pasa es que ellos la llevaron más allá de lo que tenían que llevarla. Porque es que el problema que hay es que para tú crear riqueza no tiene que aumentar la pobreza. ¿Cierto? Esa es la confusión. Y mire, el doctor, eso sabe el doctor que yo tengo razón, que pueden convivir. Lo que tú tienes es que limitar la ambición del rico. Poner topes. No, tú tienes que decir, porque llega un momento en que tú no eres dueño de cierta riqueza. Hay una cantidad de riqueza que ya es imposible que tenga una sola mano. Y si tenga una sola mano, tú eres un administrador. Y por eso es. Mira, hoy aparece una información ahí que me sorprendió que Slim no es de los cuartos. Que los cuartos de Slim es de los Salinas de Gortari. Que si tú coges a Carlos Slim y lo sobrepones al gobierno, te das cuenta que cuando creció... O en la crisis mexicana con los Salinas de Gortari, que compró todo, le regalaron todo. Toda la frecuencia, ¿verdad? Entonces, no es que Venezuela se hizo, porque no era para Cuba que tenía que coger. Lo que yo creo, doctor, porque Cuba no tenía nada. Mira cómo hicieron, le pasó, lo dejaron con la bola en la mano. A Maduro lo dejaron con la bola en la mano. Sí. Ahora no sabe lo que va a hacer. Yo creo que el problema de Venezuela tiene que ver, doctor, más con los errores propios que ellos cometieron. Imagínense que cogieron para Cuba y que hoy día hubiesen resuelto el problema existencial de la gente. Resuelto, que la gente estuviera bien. A la gente no le importará eso. Van a seguir peleando siempre lo que entienden que fueron despojados de la administración de esas riquezas que hay ahí. No, eso estarían inconformes. Son los nietos los que están pidiendo eso. Que el viejo le dijo, mira el título, guap, y se murió. Claro. Esos señores ya se murieron. Ahora, lo que está diciendo Junior, yo me pregunto, si Maduro va a Estados Unidos, cuando muere, que tuvo un break ahí, dice, hagamos una cosa, yo voy a hacer negocio con Cuba. Y ustedes están haciendo negocio con Cuba. Ellos nos están pagando en recursos humanos, en maestros y en médicos. Ustedes a Cuba no la pueden acusar porque es el país que tiene 0 analfabetos. Me van a decir lo siguiente. Esos países, si yo no le doy esa condición de Petrocaribe,
¿Ustedes tienen alguna solución para ello? ¿Qué solución le tiene Estados Unidos a esos países que su balanza de pago no les da? Y no estoy hablando de economía, porque si meto a los economistas, ellos se encargan de hacer un estudio confuso y raro que no da. en que ellos terminan con 1/4 por ese estudio. Yo no estoy hablando estoy hablando de sencilla sentido común. Ustedes tienen una solución para esos países, porque ellos no producen petróleo. Nosotros tenemos este contrato y queremos que ustedes lo apoyen. ¿Qué ustedes quieren? Que no nos quiten las empresas. Porque además ustedes quieren que los beneficios que recibe el país los quieren recibir ustedes. Déjenos rehabilitarnos. Yo quiero que sepas que Miami hay ciudades venezolanas de personas que desde cuando los regímenes de Carlos Andrés, sobre todo el primer gobierno de Carlos Andrés, tenían oficinas que todo Venezuela, todo el gobierno venezolano compraba en Estados Unidos. Todo se compraba en Estados Unidos, incluyendo armas, ¿verdad? Todo se compraba en Estados Unidos. Y había oficinas de eso. Pero ellos no hablan de eso. Porque todo lo que hizo Chávez no fue malo. Eso es lo que la oposición tiene que tener pendiente, que no es un cada vez que hay elecciones tienen los resultados, tienen problemas porque viene el voto. ¿Cómo estoy? Porque a mí me llamó la atención un chofer, $1 llenaba un carrito Chevrolet, de esos chiquiticos, de esos carritos pequeñitos Chevrolet que usan aquí. Económico. Sí. Con $1 llenaba el tanque. Pero acababa con el gobierno. Digo, amigo, óigame una cosa. Echamos gasolina ahora mismo y usted me está cobrando para llevarme allí. ¿Cuál es la queja? Que no es suficiente. Bueno, la gente siempre quiere más, doctor. Yo digo, el que mejora hoy, mañana quiere mejorar pero un tú poco tienes más. un carro Eso nuevo, es normal. pequeño naturalmente, Sí. y tiene el tanque de gasolina con $1 y te está quejando. Entonces, lo mismo que pasó cuando comenzamos la conversación. Todo ese aparataje que hay ahí fue un compromiso de los demócratas de abrir Cuba para poder cobrar, porque el dinero en Estados Unidos es que está. Y ese lío de el que estaba con Salomón Mergen, el senador ese, Bob Menéndez, sí. de Bob Menéndez, todo ese problema es que Bob Menéndez se opone a esa apertura y había que explotarlo, porque por dos razones. A lo mejor no le dieron su pedazo, pero yo no tengo razón para decir eso. Yo tengo que decir que tenía una posición correcta. ¿Por qué negociar? ¿Por qué abrir por una razón económica? Porque si hubiera el gobierno buscado otra motivación, pero fue por eso y todo el mundo sabe que es por eso. Pero al final, doctor, en función de la situación global que vemos, yo pienso que el desafío de los países, fundamentalmente, digo yo, de la humanidad, es mantener su productividad, acumular menos, disminuir los privilegios, claro, e inclusión social. Yo no sé qué modelo, si es capitalismo, si es socialismo, si es una sociedad primitiva, de trueque, pero si la humanidad logra eso, evidentemente que también los conflictos, doctor, y se pierde la ambición de estos países de estar incursionando donde no tienen que ir, los conflictos disminuirán. Igual el respeto el respeto al derecho ajeno. Lo que decía el doctor, esos hechos terroristas no se justifican, pero tienen un origen. Sí, pero te voy a decir, pero tenemos un ejemplo. Desde desde Ciudad del Cabo al Canal de Suez, es decir, África completa. ¿Cuál es el país con mayor desarrollo, con mayor avance y con mejor economía y con menos conflictos? De Ciudad del Cabo
Así, al Mediterráneo. No, adiós, Sudáfrica. África del Sur. ¿Cuál es el país que tuvo que vencer un problema religioso, un problema tribal, Racial. un problema racial, un problema de dictadura, un problema de supremacía blanca sobre de colonialismo? Se pusieron de acuerdo, pusieron de los acuerdo negros y los blancos. Cada quien se dio en posiciones. Seguro se pusieron de acuerdo. Y ahí tienen el país más grande de África. Finlandia, Noruega y Suecia son los 3 países que Mejor están índice de calidad mejores, de vida, más estabilidad. pero con un problema, es una limitante por el clima. Es muy poco lo que ellos pueden hacer, pues eso poco ellos lo han hecho y han llegado a ser los más tranquilos. Sabes también que hubo alguien que me estuvo analizando una vez la relación entre el progreso de los países y el clima. Me estuvo diciendo que el hecho de que no se pudiera cultivar o producir durante todo el año fomentaba la cultura del ahorro y eso permitía después de un excedente en ahorros, ya sea de dinero o de productos, que podía ser utilizado en un provecho y en inversiones, que eso tiene que ver mucho, que decían, ¿por qué los países donde no cae nieve son pobres? ¿No? Porque realmente no tienen la cultura de La previsión. cultura del ahorro, el ahorro De la pesa previsión. más que... Y mira, y los noruegos tuvieron, los daneses, perdón, que es más pequeño que Suecia, porque son 4 países, Suecia, Noruega, Finlandia y Dinamarca. ¿Tú sabes la visión que tuvieron? Ellos se cogieron un pedazo de hielo, se cogieron Groenlandia, y resulta que no mataron los indios, ni los esquimales, porque ni los esquimales vivían ahí. Entonces, en Groenlandia, hoy con el deshielo, tienen futuro minero, es un sitio donde nadie se va a quejar porque ellos son los dueños de la isla entera, que es casi un continente. Enorme. Es casi un continente. Entonces, la previsión, que es lo que a veces digo, ¿por qué no nos sentamos? Tú ves este país ahora, para caer ya en práctico, ¿por qué nosotros no pensamos seriamente en la acumulación de todos los problemas que hemos acumulado ahora en estas elecciones? Y el 17 comenzamos a ver el país diferente. Y nosotros vamos a seguir en esto mismo. Porque nosotros lo que estamos viviendo es una pesadilla, por si uno no lo sabe. Lo que se está viviendo aquí, asco es poco. Hay que buscar otra palabra de lo que se está viviendo en República. Aquí se está viviendo el día a día, doctor. No, pero lo que está pasando en el día a día. Porque estamos hablando de elecciones. Sí. De elecciones. Y todo pasa y le da igual. Y ¿tú crees que es justo que aquí ayer se habló de relevo político cuando nosotros nos pasamos criticando a Bosch, a Balaguer y a Peña porque nunca le dieron paso a nadie? Nunca le dieron paso a nadie. Ellos cesaron con la muerte, tuvieron hasta el mismo día que cerraron los ojos. Peña se murió a las 8 de la noche, a las 6 regresó de un meeting. Balaguer cerró los ojos en la clínica Abreu, casi siendo candidato presidencial por última vez. Y desde ahí mandó a modificar para una reforma constitucional. Entonces lo que yo te quiero decir es, hoy tú coges las boletas y encuentras 50 personas que son hijos de, esposas de, sobrinos de, 50, no 10, pero tiene otro pedacito, las principales posiciones políticas. Las principales posiciones políticas están en manos de los hijos, las hermanas y los... Nada, se están primos, repartiendo esta cuñados. pendejada. Me fue bien. 4.000 cargos que en 4 años... Y nosotros vamos a seguir siendo propiciadores de que los 5 renglones de hacerse rico todavía en República Dominicana son la política, el narco, pelotero y atracador.
Es la única forma de conseguir unos cuartos rápidos. Y la rifa. Ay, exacto. Pero no el que coge el número, No, el que lo vende. el que lo vende. Entonces así no puede ser. Yo tengo pena por ustedes. El problema está, doctor, que Yo tengo pena por ustedes porque mientras ustedes se que sigan van a vivir beneficiando eso. los que administran la cosa pública con ese tipo de situaciones calamitosas que usted señala, no hay cambio. Porque Le reitero, porque la presión social No, doctor, influye es mucho en que yo esto. tengo el temor de que nosotros le estamos haciendo el juego. Nosotros le estamos haciendo el juego y los que no están en el poder le están haciendo el juego a los que están en el poder. Porque Porque es muy posiblemente sencillo. muchos de ellos, su problema... Ya encontramos un culpable. No. No. Es que en todo orden, ¿tú crees que es justo que aquí para cualquier cosa tú necesites un currículum menos para dirigir el país? Así es. En cualquier parte, para hacer cualquier cosa, tráigame su currículum. Bueno, es el currículum, el pretexto para mantenerlo a uno tranquilo sin darle nada después. Bueno, Pero para ser político no se necesita. no. Piden un currículum para inscribir una para gente. nada. Cuando no lo quieren dejar entrar. ¿Eh? Cuando no lo quieren dejar entrar. No, eso en esta junta no, yo no sé en la que tú me estás hablando. Ni que siquiera no lo quieren dejar entrar. El currículum. Ah, no, en la Junta es otra cosa, en los partidos, No. ahí lo frenan en la puerta. Vamos a una pausa, señores, volvemos un ratito. El doctor Jacín me enseñó hace 20 años una cosa, y es que una persona hay que medirla de arriba abajo, ver si lo que luce se compadece con su nivel de ingresos. Si no es así, puede ser que haya problemas en el futuro con esa persona. A mí un señor más joven que tú me enseñó que el hábito no hace el monje, pero lo distingue. Y señores, usted sabe los problemas que en lo personal, en lo empresarial y en muchísimos otros ámbitos se evitaría con esa sencilla comparación, con hacerse la pregunta, ¿de qué vive esa persona? ¿Cómo se sostiene? Y como dice la salsa, una salsa vieja de Frankie Ruiz, ¿y cómo lo hace? ¿Cuál es el negocio? ¿Tú ves? Porque de verdad, eso mismo. Bueno, pues, Sí, pero Y la sean- respuesta sean- es- Pero espérate. en política, señores, por ejemplo, el doctor a cada rato me oye cuando yo veo que llega una persona que siempre, para arriba y para abajo, uno lo ve que siempre está en los medios haciendo declaraciones y uno dice, pero ¿de qué vive? ¿De qué comen en su casa? Porque ese señor, nada más de hablar y de exhibir ideas que por brillante que sean, no le producen un peso a nadie, no permiten En un estado de vida tú tienes que apreciable. reconocerle a Estados Unidos que ha logrado en cierto nivel una igualdad de sus ciudadanos en esto. Hay personas que dicen, me voy a poner el traje porque voy a buscar trabajo. Entonces, el vestir, esas culturas han hecho que sea un signo, pero en Estados Unidos se logró que cuando tuvo un tipo con unos jeans rotos y con un polocher sucio, lo respetan porque dicen, Ese nadie debe- sabe si este es Bill Gates. Ese puede ser un genio. Nadie sabe si es un genio. Y entonces ellos en ese asunto han avanzado mucho. Ujú, así es. A ver, pero hay cosas como en el vestir, en la apariencia, que se vive dando cuenta uno de cómo son las cosas. Yo veo, por ejemplo, hay una imagen que yo estoy buscando de algo de una imagen de San Pedro de Macorís, que publicó el Archivo General de la Nación. Aquí la tengo. Muy bien. Aquí le voy a mostrar al doctor. Usted ve que es un pueblo pobre, realmente. Realmente un pueblo que realmente tenía pero mire esta imagen, doctor. Entonces, estamos hablando de los años 30, 40. Y mire, ahí usted ve un cochero, un ciudadano de a pie. ¿Eso es San Pedro? Eso es San Pedro, es en los años 30, edificio Morey. Ese edificio Morey. Sí, entonces, pero yo veo ahí a 3 personas en la foto y los 3 están vestidos de traje Enchalinados. y con traje, chalina y sombrero. Ese era el transporte público. Sí. Entonces, Pero eso fue hasta poco, ¿eh? No, pero mire, Eso fue hasta hace poco. Yo te digo a ti, el papá del doctor Musa, mientras estuvo vivo, iba todos los días al hospital en coche.
Y él no era el único. Los abogados iban a los tribunales en coche. Pero yo no estoy hablando de los años 40, ¿no? Eso terminó con la muerte de Trujillo. Sí, que eso dice que con la muerte de Trujillo hubo un cambio de hábitos inclusive, porque también cuando se cae la dictadura parece ser como que ciertas cosas que son buenas o que dan respetabilidad a los ciudadanos, como que se deshacen de ella por el asunto de reflejar lo que es el cambio de hábitos. Lo que pasa también es que nosotros no tomamos en cuenta algo que nosotros regularmente decimos, pero la gente no lo percibe, y es que la población tuvo una explosión demográfica. Aquí coge cuántos habitantes tenía la capital y cuánto tiene ahora, cuánto tenía República Dominicana. No, mira, nosotros estamos a un punto que ni sabemos cuánto hay. Cuando a ti te dan un número, tú dices... A mí me dicen, cuando yo fui a Puerto Rico, aquí hay 125,000 dominicanos. Y eso no es verdad. Solamente en un barrio allá hay 125,000 dominicanos y alrededor del Irán Beaton. Doctor, ¿y cuándo ocurre realmente ese crecimiento demográfico en la ciudad de Santo Domingo? Cuando crece el problema de que ¿Después de los 70? ¿En los 70? No, en los 70. Aquí hubo una migración que empujó. El campesino vino para la capital y el capitaleño se quería ir para afuera. Ya. Eso el campesino vino cuando se hacen los cheques. Sí, y el problema de los parámetros de un dominicano rural, ¿qué quería con la muerte de Trujillo? Lo que no le podían permitir. Le podían permitir una vaca, tenía una vaca, pero quería una pistola, una licencia y una visa. Esas eran las 3 metas de un dominicano en el 61. ¿Qué tú quieres? Yo quiero una pistola, una visa y una licencia de conducir. Nosotros fuimos el primer médico de la Comisión de Tránsito Terrestre. Pues era la clase media, doctor, ¿verdad? Doctor, ahí se expedían todas las primeras licencias del país. La daba un médico. Íbamos pueblo, te voy a dar una noticia. Aquí hay personas que vendían sus propiedades en el interior para venir a sacar licencia a la capital, para manejar un vehículo. Y no era un motor, no, era un carrito que querían. Eso que tú ves ahí, que yo me río porque hay un letrero que dice en tránsito y que no, los bucones, qué sé yo qué, en contra de los bucones. Sí. Ahí habían como 50 y pico de escuelas de choferes en los años 70. Sí, no, hasta los 80, doctor, porque en el 88 todavía, que fue cuando yo saqué la mía, había una hilera de escuelas de choferes ahí. Todito. Cuando pierde, ¿tú te acuerdas que Antonio Guzmán tuvo un acercamiento? Porque no fue Hipólito, fue Antonio Guzmán. ¿Tú te acuerdas aquella resolución que le metió Hipólito de que le metió a Salvador de la amnistía? La amnistía, una amnistía general a todos los presos políticos. Bueno, cuando todos esos muchachos lo soltaron, don Antonio lo puso en el gobierno. Y lo que se encargaron, tú sabes, fue el que más le dio trabajo. Hipólito en agricultura y uno de los Sánchez Díaz en Inespre. O sea, el MPD. La gente del MPD. Esa gente, cuando pierde, cuando viene el problema de Antonio Guzmán, que contrariamente a lo que la gente se pensaba, Jorge Blanco no le dio seguimiento a la ley que él mismo propició. Entonces esos muchachos tienen que irse del país. Yo recuerdo que hay una persona que hacía campaña con Hipólito para ser senador de Santiago y perdió. Amigo del doctor y mío, perdió a Hipólito, le ganó Bretón y se fue para Nueva York. Cuando volvió, recuerdo que paró un carro, ¿cómo se llama? El Honda Macaro. El Accord debe ser. El Accord. Sí. Paró un Accord, se desmontó. El doctor, gracias por el pasaje. Mire el regalo que le tengo. Me entregó una 9 milímetros niquelada preciosa. Le fue bien en Estados Unidos. Le fue bien. Y vino y compró una finca. No puedo decir dónde porque
con tantas especificaciones, No, vamos a saber, no, no nos mire, falta el uno, nombre. por Pero eso- se fue a una zona del este y compró. Mira, llegó un punto en que él hasta elegía a la reina del pueblo. Uf, Sí, la muchachita sí, que la reina patronal. de las plata, exactamente. Todo. Pero yo más o menos, yo tuve relación más o menos, tuve conocimiento de eso que usted dice, cuando yo veía la escolta de Hipólito, que él tenía una militar y una civil, y la gente de la escolta civil, uno decía, ¿dónde estaban esta gente? Porque era gente que uno no lo veía. Muchos de esos eran, y dice, no, esa gente Eran viene de constitucionales. Nueva York, mucha gente estaban en Nueva York trabajando, haciendo cosas por allá. No, pero, Hipólito le dijo no, que viniera. Yo me disparé y me fui para ese sector, pero político, que fue aquel que Guido tuvo que venir aquí al programa y decir, un momentico, yo hago decreto, pero yo no lo dirijo. Yo no lo firmo. Yo no firmo decreto, yo lo redacto. Cuando empezaron a aparecer cónsules raros y compromisos raros, los quirinitos que yo le digo. Sí. Pero esa no era la pregunta que hizo el doctor. ¿Cuándo el país fue que cambió? ¿Cuándo el país eclosionó? ¿Cuándo el huevo abrió y salió el pollito? ¿Para bien o para mal? Y entonces tú tienes que, es un proceso, porque si tú tienes que las democracias son buenas, porque permiten el flujo de ideas, pero también permiten todo. Porque en Estados Unidos está todo lo bueno y todo lo malo. Por la democracia. Está todo lo malo y todo lo bueno. ¿Cuál es el país de investigación más grande? Estados Unidos. Pero Tú es que tienes, también yo digo un cuento, Carlos. En Nueva York, en Estados Unidos hay Cabo Cañaveral, San Antonio, Texas y Alto Manhattan, que son dos vainas totalmente diferentes, pero están en el mismo país, ¿verdad? Y estaba Washington haciendo un país bien hecho, donde no se ha modificado constitución nunca, y Chicago con Al Capone, ¿verdad? Y Elliot Ness. Así que ese es un problema, ese es un proceso. Creció todo, aumentó todo, y aumentó lo bueno y lo malo. Una etapa corta que tuvo el país, que tuvo mucha importancia aquí, y que nosotros no la hemos, nunca he visto que se ha valorado, ni se ha sentado nadie a estudiarlo. No lo sabemos, los viejos que... El gobierno desde la noche del 30 de mayo hasta la instalación de Héctor García Godoy. Sobre todo el Consejo de Estado, no el triunvirato, no, el Consejo de Estado. Aquí no se ha hecho un estudio de nada, nadie se ha sentado. Vamos a hacer un seminario sobre la capitalización de la empresa pública. Nadie te habla de eso. Nadie te habla ¿No de fue eso. en esa época que surgieron muchas empresas privadas que todavía al día de hoy son líderes en el sector? O sea, creo que surgieron bancos, importadoras, después, en ese periodo del Consejo de Estado. No, en el Consejo de Estado no hubo, porque había mucha expectativa. En el Consejo de Estado lo que comenzó fue la sacadera de dinero del país, la cuentecita, por si acaso esto se convierte en una segunda Cuba. Pero el Consejo de Estado no tuvo una explosión industrial, eso vino después con Balaguer en el 66. Porque que eran etapas que uno no sabía lo que iba a pasar después, en ninguna época. Porque cuando el Consejo de Estado termina, viene Bosch. Bosch, yo no quiero hablar mal, pero Bosch lo único que hacía era hablar de noche un discurso bonito, pero sus medidas, la medida que tomó antes de tomar posesión era más importante que después de que fue presidente. Wow. Que fue con la contratación de la presa, cometió el error de ir a Europa a hacer el contrato, debió hacerlo en Estados Unidos. Es verdad. Sí. No, yo crucé el Atlántico. Pero espérate, que ya llegó el que sabe de Bueno, eso. sí, pero antes de hacer la próxima pausa tenemos que hablar de Bosqueza, que es la empresa donde usted consigue todos los materiales para manejo de jardines y bosques. Bosqueza tiene todos los equipos adecuados para el manejo de la A propósito de Bosqueza y del tema,
Ubencio, ¿quién me puede tomar eso de las dos? Mira, yo quiero que tú me tomes ese jeep. Ahí están hablando de una comunidad que está entre el río Nizao y Mahoma. Mahoma es un afluente del río Nizao. Mahoma y Mahomita. En el cauce del río Nizao, tú tienes la presa de Higüey, allá arriba. Aguacate, Sí. Valdesia, Contraembalse de Valdesia, el canal, 2 canales de riego y el acueducto de Santo Domingo. Todo eso está. Allá arribota, donde está Mahoma, donde estaba Higüey y Aguacate, aparece un reportaje del periódico Hoy, donde aparece un Land Rover transportando personas en un camino que es inaccesible. Ese Land Rover no es de lo que ustedes están viendo ahora, es que un modelo que no cambió, ese es 61. 61, sí. Eso lo trajo Tuturo y Donald, Enrique Pellerano. Y todavía hay jeep de eso funcionando en los campos de Sí. San Cristóbal. Y en San Juan hay mucho todavía, doctor. ¿Tú oyes? San Juan hay. Yo he visto varios. Hoy, el otro día hicieron un reportaje con la reina Isabel en su finca, en un Land Rover moderno, pero que tú no se lo diferencias de este, porque es la misma caja. La misma cara. Lo descontinuaron este mes. Lo descontinuaron este mes porque llegó a ser un vehículo de lujo. Es por el... Ese es el inicio de lo que tú estás preguntando. Y por eso es que el negocio, la etapa del Consejo de Estado hay que revisarla aquí. No solo porque acuérdate que él también tenía poder de hacer leyes. Claro. Y todavía yo veo por ahí algunas leyes que dicen el Disposición del Consejo de Consejo del Estado, Estado, claro, el sí. triunvirato. Es una etapa interesante. ¿Tú sabías que el Consejo de Estado deportó personas? ¿Tú oyes? Que el Consejo de Estado deportó personas del país. Eso es una cosa que yo no entiendo, que hay que explicarme. ¿Cómo es posible que uno... A la muerte de Trujillo, personas que llegaron lo deportaron el Consejo de Estado. Gente que en su propio país no eran bienvenidos. No, esa no es la palabra. En un país que se acaba la dictadura y se instala un gobierno democrático, provisional, Bueno. a los que regresan a su país después de 30, 40 años de ausencia, lo deportan porque eran comunistas. Ah, porque venían con intenciones nefastas. Señores, pero el pasaporte lo borraron el otro día. La prohibición de la la- prohibición de viajar a El otro otro país. día. Y tú me estás hablando a mí pendejada de Cuba. Oh. El otro día fue que borraron esto. En Cuba te hacían un favor, que no te sellaban el pasaporte. Para que Estados Unidos te deje entrar ya. Cuando tú entrabas. Sí. Claro, es así. Pero todavía no lo sellan. ¿Eh? Bueno. Todavía no lo sellan. Bueno, A mí señores, me da pena hablar de esto porque a uno me da prensa como que uno se le está acabando el tiempo. Y un día dice, coño, ya papá está hablando pendeja. Ya él te está hablando No, mucho. no, no. Entonces, Bosqueza. Bosqueza tiene todo el material, como decíamos, para soporte. Hoy se armó para un lío material. ayer. ¿Qué pasó? Hoy, con el comentario de ayer, hoy Zoila no cogió la defensora del pueblo, cogió para medio Se ambiente. apoderó de la causa. Explíquenme ese problema. La defensora del pueblo. Tuvimos que darle un paño con pata. No, a mí tienen que explicarme el asunto, porque ahí parece que hay ciertos tipos de abuso. Dice, no, están citados toditos aquí para una audiencia de conciliación. Está muy bien, muy bien. No, yo no lo encontré bien, porque yo no quiero ya nada de eso. No deje eso así, doctor. Eso ¿Eh? No lo deje así. Sí, hombre. Si lo deja así, va a volver a pasar. Óyeme, ¿tú sabes lo que me va a pasar ahora? Que me lo van a resolver, pero me dice, ahora le vamos a hacer la vida imposible. Porque yo conozco el funcionario. Pero no grite antes de ver la Oye, correa, ay, doctor. entonces, y los años que yo tengo, los tengo de Acá. pendejo. Óyeme, me lo van a resolver y después me dice, ahora es que él va a ver lo que es canela fina. Óyeme, no me dejan ni... Yo lo conozco. Oh. Bueno. No dejemos eso así mejor. No.
No, Ahora es que él va a no, ver. piense en sus hijos. Aproximadamente el 71% de la superficie terrestre está cubierta de agua. Aproximadamente el 2% es potable y por ello debe de conservarse y cuidarse. El agua es elemento esencial de la vida, pero es más que esencial para calmar la sed o proteger la salud. El agua es vital para la creación de puestos de trabajo y apoyar el desarrollo social. Hoy día, la mitad de los trabajadores del mundo, 1.500 millones de personas, trabajan en sectores relacionados con el agua. Por otra parte, casi todos los puestos de trabajo, con independencia del sector, dependen directamente del agua. Sin embargo, a pesar del vínculo indisoluble entre el trabajo y el agua, millones de personas cuyas vidas dependen del líquido, a menudo no son reconocidos o protegidos por los derechos laborales clásicos. El agua hoy es Día Internacional, Día Mundial del Agua. Bien, tenemos al profesor Cuello. Heredate eso. Heredé muchas cosas. Heredate eso. Profesor José Israel Cuello. Antes era el profesor Antonio Cuello. Bien, señores, quiero decir que en el periódico de hoy aparece una esquela mortuaria de un hombre que falleció en Jordania. Falleció el padre de Mustafa Abu Naba. Mustafa Abu Naba es el padre de Karim, un muchacho dísloco, muy... Díscolo, no es dísloco. Es dísloco. No es disco. Yo no me estoy equivocando. Es que diciéndolo de las dos maneras tiene sentido. Pero vamos a hacer lo siguiente. Yo tuve la oportunidad en un viaje que hizo el presidente Leonel Fernández a Jordania y luego a Israel, en que el presidente Fernández, con muy buen juicio, era un hombre que pensaba todo, hasta los que los acompañaban en los viajes, de invitar a ese viaje a 5 descendientes de la raza de Ismael. Y ¿Tú fuiste a Libia con él? no, solamente fui a Jordania. Pero en Jordania tuvimos que quedarnos los descendientes. ¿Por qué él me invitó a mí a Libia? Yo no fui, claro, pero ¿por qué me invitó? Porque tenía pensado que tú conocías históricamente el proceso libio. Libia era de Italia. Alguna vez, y por eso fue que entró. Pero déjame terminarte el cuento de Abu Naba, porque aquí se ponen a oír cosas. Y lo primero que hay que decir es que Mustafa Abu Naba es uno de los hombres más ricos que hay aquí. Eso es lo primero. Y que su riqueza tiene origen en el petróleo. Él tuvo relaciones buenas era socio de... ¿De Gaddafi? No, él era socio de... porque de Gaddafi no llegó a ser socio. Él era socio de un socio de Gaddafi. Ajá. Era socio de... Ay, Dios mío. Al-Fituri. Sí, Nasmeddin el-Fituri. Nasmeddin el-Fituri. Nasmeddin el-Fituri era un libio negro. Con porque peca. en Libia hay una zona gris en que el árabe y el negro es el punto donde hay una superposición de raza. Y él era pariente de Gaddafi. Entonces, él tenía algunos negocios de Gaddafi a nombre de él. Él fue la persona que llegó a hacer, arreglarle su mundo a Gaddafi cuando le mataron la hija, que le bombardearon el búnker de él. Y él logró un periodo de tranquilidad con una inversión que aceptaron a cambio de mucha información que le dio Gaddafi, que le dio Fituri a Estados Unidos. Inclusive llegó a ser dueño de inmuebles grandes, torres en Nueva York y en Miami. Dinero que todo el mundo sabía que era de Gaddafi.
vino aquí a Santo Domingo, consiguió la residencia y luego la nacionalidad. Compró una tierra en Guerra, hizo una finca modelo que se la hizo el presidente del patronato, Marcelino Vargas, le hizo la finca modelo era casado, tuvo una hija y se asoció a Mustafa, que a su vez era un palestino residente en Jordania, casado con una hija de doña Ivonne Nader. Mustafa es residente y cuando ganó Chávez, él había ido previamente con Gaddafi, ay Dios mío, ¿cómo que se llama el libio? Con Fituri, había ido a Italia, a Caracas, le hizo una donación a la campaña de Chávez, después vino y le hizo una donación a la campaña de Hipólito y logró un acuerdo entre Venezuela y República Dominicana en que el gobierno venezolano le vendía a República Dominicana en condiciones muy especiales un producto que se usa para asfaltar. No sé si es AC30 o RC2, no sé cómo se llama el producto, pero le vendió 80 millones, que fue lo que sirvió para que Hipólito asfaltara el país entero. Fue a Venezuela con Miguel Vargas y con Hernán y Salazar. Hipólito, en una forma extraña, le dio el negocio a Mustafa y a Miguel. No le dio el negocio a Hernani. Entonces, ahí que arranca Fituri con Mustafa a venderle petróleo a República Dominicana. Después la cosa se hizo más larga y comenzaron a vender de todo, de todas partes. Llegó inclusive con un sector de Bush a vender combustible a Irak, que se iba de Jordania en camiones. Llevaron choferes de aquí, que llevaban petróleo de Irak a Jordania. Exacto. Negocios, nada de eso era prohibido, pero para que sepan quién es Mustafa. Mustafa tenía un padre que era un hombre tuvimos el placer de conocerlo en Jordania, él nos llevó a su casa. Ese señor que falleció el sábado, que es el abuelo de Karim, el papá de Mustafa, era un islámico puro. En esa casa tú no podías darle la mano a las mujeres, se saludaba con la cabeza. Era un hogar modelo, una cosa en orden, todo, ¿verdad? Como tenía que ser. Ese señor falleció, el padre de Mustafa. Yo le doy el pésame a Mustafa, le agradezco mucho que me haya llevado a su casa paterna, conocí su mamá, conocí su hermana, conocí su cuñado, nos dio una comida y entonces Leonel nos despachó porque no podíamos ir a Israel. Éramos Eduardo Selman, político, Mario Lama, comerciante, Julio Jacín, comunicador de esta pendejada, y Josecito Atías, presidente del Club Libanés Sirio-Palestina. De ahí nos dijeron, bueno, ustedes se pueden ir felices, pero es por cuestiones no van étnica y de nacionalidad, que no lo iban a es dejar que hay para un Israel. problema, que el que va a Israel no puede ir al Líbano, y el que va al Líbano no puede ir a Israel. ¿Sabes que en Israel están curando sirios clandestinamente? En Israel, sí, del ISIS. Del ISIS, los miembros del ISIS. Y le compran el petróleo. Población civil. Ajá. Lo que no se atreven a decirlo cuando retornan a Libia. No se atreven. Curadito. Bueno, el asunto es que murió Abu Naba. ¿Sabe cómo le decíamos? Abu Mustafa. Eso se usa allá. El papá de Mustafa. Mustafa es de los hombres más ricos de aquí y él, por solidaridad con su hijo, lo apoya en sus
deseo de ser. Pero es lo que sigue haciendo comercio con el petróleo, o tiene ya Si no, él sigue. actividad Él sigue. reproductiva de No, otro no. orden. Él es que trae el único que está trayendo. No. Eso está compartido. Ah, bueno, pues entonces él es de los que trae capa asfáltica. Que hubo una cosa interesante. Cuando Hipólito recibió de Chávez la noticia de que teníamos 80 millones de pesos, de dólares, pasó algo. Anuncia, Venezuela le ofrece un crédito. ¿Tú sabes cuál fue el crédito? Una carta de crédito. Y el Banco de Reserva tuvo que pagar a los 90 días. Fue carta de crédito. Le quitaron carta y pusieron un crédito de 80. Hubo el Banco de Reserva que buscó esos cuartos huyendo. Y Chávez le pidió que le dé la aplicación a Mustafa, a Fituri. Y ellos lo vendieron y lo aplicaron. Es decir, que en los pueblos tú tenías Y lo ubicaron. todo. El petróleo y sus derivados es un producto que es algo que no. ¿Y quién es que admite mide mucha- quién es que mide la pulgada, José? Donde dice Imagínate, sí. eso se compacta rápidamente. Pero después de Con la compactado. aceite caliente, ¿verdad? Sí. Tiene un tamaño. Sí. A medida que se va enfriando y compactándose por el tránsito, pues termina siendo más finita. Eso es como una masilla. Sí. Sí, pero José, sin embargo, hubo un puente, un paso a desnivel cerca del puente Duarte que los camiones, tanto la asfaltaron que los camiones estaban chocando de la parte de arriba, abajo del puente, de tanto que subieron el asfalto. No, pero Eso que ustedes están diciendo es lo que provocó el reciclado. Hay una máquina que lo Que lo cogen y lo recicla, sí. reprocesa. Porque aquí hay aceras que son capas asfálticas que son más altas que las aceras. Oh, doctor. en los contenes Sí. normalmente se da un retoque con un machete, Sí. Le quitan el le remocho. quitan la rebarba esa, pero muchas veces no lo hacen y termina el carro chivándose ahí. Bueno, sí. Sí, ya ¿Qué dice ahí? aumentaron a 23 los muertos contabilizados en el atentado de Bruselas. Da la noticia. Sí, sí, de lo que estamos hablando esta mañana, del atentado. Pero dilo, con porque el bomba, problema es que hay gente precisamente. que se levantó Ah, ahora. sí, el atentado en Bruselas, un atentado con bombas en el metro y en el aeropuerto, que eso se vincula extraoficialmente a lo que es la persecución contra terroristas islámicos y por eso están precisamente persiguiendo ese asunto. Bueno, pues entonces, eso fue lo que... Seguimos. Mire, doctor, con respecto al asunto de lo del petróleo que ustedes estaban hablando, yo quería preguntarle algo. Ok, no se puede acusar a Mustafa de monopolizar un negocio, No. sino que es que un producto que por su naturaleza no lo distribuye mucha gente. No es que es una inversión muy grande, que se necesita una inversión muy grande para un barco de petróleo vale millones de dólares. Y eso es, tolera almacenamiento, José. Oh, sí. ¿Se puede almacenar o hay que traerlo para aplicación inmediata, ese producto? No, eso se almacena. Para la aplicación se mezcla con arena caliente. Primero se y calienta aplica. para hacerlo más líquido Sí. y para poder propiciar la mezcla. Eso es interesante. El único problema que tiene eso, lo dijo José y lo dijo rápido, dice, y lo cubican. Porque el problema está en la cubicación. No, pero claro, pues no, pero es cualquier cosa. Mire, Si no, tú no, mides no. el trabajo que está haciendo, José, óyeme, la medición tiene que hacerla una tercera persona, Sí, José. cual que sea la cosa. Sí, pero el asunto es... Óyeme. Mira, una vez, yo recuerdo, un amigo mío le dieron el tramo de la 6 de noviembre. Construyó de Santo Domingo a San Cristóbal. Yo no sabía que $50,000 el metro lineal. Oye, y resulta... Salió oye, eso. Óyeme. $50,000 Óyeme. el metro lineal en esa época. Vino Chío Jiménez al programa y dijo, porque ahí hay un exceso de costo y además hay una aplicación inadecuada porque no se removió, espérate, la arcilla expansiva que había en alguna zona. Y eso produjo piel de cocodrilo. Nunca se me olvida la denuncia. Pues resulta... El ¿sabe gobierno nuevo siempre ¿Sabe está cómo lo encontrando cosas. resolvieron? ¿Sabe cómo lo resolvieron? Cogieron y le metieron 12 pulgadas
de asfalto 12. para alisar la piel del cocodrilo. 12 pulgadas, porque lo otro significaba remover toda esa autopista. Bueno, como la Coma Luta, eso fue un asunto que la parte arcillosa se inauguró y se desbarató en poco tiempo. Pero también pero hay otra cosa. en el caso de la Jacoma Gluta fue por el relleno. El relleno. Sí, que lo hacían con camiones de basura. Ay, Dios mío. Mire, Todavía ahí se producen deficiencias y cuando se cava tú te encuentras una lata de aceite grisol y mucho papel inodoro. Aquí hay que hacer un reconocimiento. Mire, independientemente de los costos, yo quiero decir algo porque me consta. Aquí hay un antes y un después de las obras públicas. Indudablemente que Balaguer y Bebecito y tenían su forma de ser, pero realmente llegó una etapa post Trujillo que se hicieron muchos disparates, pero Odebrecht y Pedritín como, ¿qué es lo que es Pedritín? Supervisor, garantizaron muchísimas obras que hoy son... Como Pinalito, ¿verdad? ¿Eh? Como Pinalito. Yo no sé, yo sé que hubo bueno, el problema es que él no fue que ellos decidió hacer Pinal. Ellos dan buen pañete. Bueno. el pañete. O sea, el pañete, sí, Y impresionante. también hay otra cosa Es también. impresionante el pañete. Pero el asunto de las pulgadas de asfalto también, a veces usted dice que la echan, deben compactarse, pero hay sitios donde caer de la capa asfáltica al contén es una pérdida de una punta de eje. Y también hay otros sitios donde... Pero en ese caso no es que sea muy alta, sino la falta de determinación. Además también la falta de determinación, pero también le están propiciando un negocio al ayuntamiento, porque tanto suben la capa asfáltica que hay que desbaratar la acera porque termina quedando por debajo de ella. Bien. El contén. Yo quiero decir que acaban de darnos una noticia de que en el día de ayer sufrió un accidente Claudio Camaño. Un accidente, un hombre de edad, le produjo la ruptura de una costilla, la ruptura del pulmón y nos acaban de llamar que Claudio en cuidado intensivo acaba de fallecer. Muere en accidente de tránsito. También, ese también. Se murió también. Claudio Camaño. También murió en un accidente de tránsito el presidente de la Federación de Comerciantes del Mercado Nuevo. Esa gente yo le hablé ayer era que estaba Carolina visitándolo, sí. Perdóneme. Él tuvo, ¿verdad? Sí, hombre. Él se llama Taveras, Luis Taveras se llama. Bien, Claudio Camaño, su última presentación la tuvo aquí, que él era candidato a... El hijo era candidato por la Alianza País. Bien, lo vamos a tener un segmento más tarde. Señores, tenemos muchas cosas que yo quería tratárselas a José. Una es muy larga y quiero recomendarle a los curiosos de la... ¿Cómo llama esa cosa que ustedes ven? Las redes sociales. Que vean 3 cosas. 3. Primero, 4. Un afiche que hay de una fiesta el 31 en el este, en un hotel del este. Una fiesta invitando a todas las personas que tienen preferencia sexual especial que vayan a la fiesta. No hay restricciones. Hay un trabajo en las redes sociales que lo firma Albaine Pons, J.R. Albaine, sobre 5 mitos sobre la homosexualidad. Número 3. Otro trabajo de una activista gay, lesbiana, francesa, que dice, se llama Nathalie de Willicourt, fundadora del Homovox, una de las mayores asociaciones gay de Francia, que dice, soy francesa, soy homosexual,
La mayoría de los homosexuales no queremos el matrimonio ni la adopción. No podemos dar origen a la vida. Los niños tienen derecho a tener un padre y una madre. Es necesario dar a los niños la imagen más natural. No podemos pedir igualdad para situaciones que no son iguales y no hemos votado por el lobby LGBT para que nos represente. Esas 4 cosas con un comunicado del Colegio Americano de Pediatría. Es la institución pediátrica más importante que hay en el mundo. El Colegio Americano de Pediatría. En donde, en un comunicado que alguien paga, creo que fue Acción Cristiana, hablan sobre ideología de género, sexualidad humana, nadie nace con un género, la creencia de que tenga una persona de ser algo que ella realmente no es, la pubertad no es una enfermedad y el uso de los supresores hormonales en la pubertad puede ser peligroso, y una serie de puntos importantes que se deben tomar en cuenta en un momento en que yo creo que el problema de la homosexualidad ha sido lo suficientemente debatido aquí en República Dominicana. Ya cualquier persona puede edificarse sobre ese particular. Tenemos la noticia más importante, es la visita de Obama a Cuba. Pero antes, queremos, caramba, si yo consiguiera esas fotos. Aquí se hizo una lucha por el 4% con sombrillas amarillas. Se está llevando a cabo una lucha por el 5% en salud con sombrillas azules. Y no sabemos qué significado tiene la sombrilla negra en Cuba, que está toda la comisión de Obama con sombrilla negra. Oh, solemnidad, doctor. Caramba. La sombrilla. Era que estaba lloviendo, doctor. Ah, era por la lluvia. Ay, después usted dice que el que busca la quinta pata soy yo. No. Perdón. Sí. Le dieron su jondión a la dama de blanco. Pero entre esas damas de blanco había muchos caballeros también. Pero la van a soltar, no la van a meter presa. porque Ella está la Obama. meten presa los domingos y la sueltan los martes. Sí, pero hoy no la van a meter presa porque es que el papá de ella está allá. Su Obama. papá No, está no allá. hay ningún papá de ella. Esas mujeres han desafiado ese régimen y han logrado un espacio. A veces la gente piensa que porque Fidel ha durado tanto tiempo, el pueblo cubano no ha luchado. Y esas son de las ofensas que duelen mucho. Ahí hubo, Cuando que tú hubo se fue lo dices- voces contadas que durante esos 60 años han abierto la boca. ¿Cómo? Abierto la boca. La primavera, ahora yo pensaba que iba a llegar a Cuba, la primavera de Medio Oriente. Digo, la Sin primavera. embargo, la arreglaron con sombrilla negra. No, eso no es así. En Cuba ha habido miles y miles de presos de todo tipo. De todo tipo y con todo tipo de argumentos. Pero Ha siempre habido presos políticos de izquierda, de verdad, de verdad, de ellos mismos. de ellos mismos. O por la lucha contra la microfracción de Aníbal Escalante. Esos fueron centenares de gente presa por prosoviéticos. Los ha habido por prochinos. ¿Y Huber Mato qué fue? Mato era un demócrata dentro de la fila revolucionaria, el tercer comandante de la Fuerza Revolucionaria Cubana. Un hombre de una integridad absoluta. Ajá, ¿eh? Sí. Ahí se fue Camilo de paso, porque Camilo fue de que a convencerlo y vino convencido y se cayó en el camino. No, eso no se juega. 50 años aguantando cajetas, 60 casi. No. Hay miles de exiliados, miles, decenas, centenares de miles. Eso no es una fractura en la sociedad costosa. Sí, pero con un futuro muy garantizado. Si tú cogías para Estados Unidos en una yola te devolvían, pero si tú cogías de Cuba para allá te recibían con los brazos abiertos como americanos. Sí, pero mientras tanto en el camino se murieron miles. En esa travesía se murieron miles. No, y la contrapartida, la única conquista irreversible de la Revolución Cubana es la Fue conquista, Miami. es la conquista de la Florida. La única.
Todo el resto es negociable, todo el resto va para atrás. Menos que la Florida es un territorio cubano. Con efectos en la política americana ya. Porque Muchito no hubiese sido presidente de la República norteamericana, ni hubiese hecho la barbaridad que hizo en los países árabes, que descompuso el equilibrio político de esos países y lo sumió en el caos para hacer negocios, sino con una trampa cubana en Miami. No nos perdamos. Esa es la cubanía haciendo de la suya en Miami. La cubanía, me acordó una frase, la arabía. Pero usted dice que en Cuba había presos, inclusive gente del mismo partido de Fidel Castro, por diferencia que a simple vista y desde la distancia parecen imperceptibles. O sea, había discusiones hasta tal punto de meter preso a compañeros de partido por una diferencia de Aníbal Escalante estuvo preso muchísimo tiempo y murió en su casa como preso de confianza, después de muchísimo tiempo preso. Un hombre de toda la vida militante comunista. El jefe del Partido Comunista Cubano era Aníbal Escalante, no era Blas Roca. Si había una penalización por alinearse con alguna forma de comunismo soviético, que se supone que vemos que es como la madre del comunismo, o con el chino, no era lo mismo. Pero es que se inventaban disidencias para fines políticos y presionar a los rusos, por ejemplo. Y los rusos soltaban cada vez que le cogían presos esa gente de confianza allá. Y ahí se hicieron mil maniobras. Hay un discurso famoso de Raúl Castro diciendo que dos dirigentes del Partido Comunista Dominicano se habían reunido con Aníbal Escalante para conspirar contra el Estado cubano. Habiendo en ese momento varios dirigentes de ese partido en campamentos militares en Cuba. Eso es una seña simplemente para decir váyanse de aquí, ¿verdad? Y váyanse rápido. Sí. Que ya todo dominicano en ese momento era todo sospechoso. Dominicano no. Yo soy muy exagerado si digo que le devolvieron a Estados Unidos a Cuba. Ayer. Ven, coge tu cosa. Así como tú has planteado el tema de las compensaciones, así vendrá Guantánamo también como parte. Pero ayer Raúl se puso loco cuando le dijeron que suelte los presos políticos. ¿Cuáles son para soltárselo ahora mismo? No, él no tiene lucidez para responderle a esas cosas. Porque un cubano bien plantado lo hubiese dicho, hay muchísimos presos políticos. O Fidel Castro lo hubiera dicho. Cualquiera. ¿Qué le hubiera dicho? Aquí hay muchísimos presos políticos en este territorio, en Guantánamo, eso está lleno de presos políticos. Suerte. No son presos políticos los de Guantánamo. Son químicamente puros. Son tan presos políticos que no se han podido inventar un proceso contra ellos. De ningún tipo. Ahí lo tienen presos en invernación para siempre. Extraterritoriales. Están fuera del territorio norteamericano. Pero es territorio norteamericano. O sea, que no le aplica, no son protegibles ni por la ley americana ni por la ley cubana tampoco. Pero ¿cuál es el procedimiento? Usted puede tener indefinidamente una gente presa sin hacerle un proceso. Eso es lo que se le reclama a Cuba, que lo ha hecho, ha burlado las leyes 1000 veces. Eso es cierto. Pero Estados Unidos es el papá de esas cosas, que tiene el descaro de hacerlo en territorio cubano. Bueno. Pero por ese camino, jurídicamente, Guantánamo puede volver a Cuba. Jurídicamente. ¿Cómo tú ves el hecho de Obama en Cuba? A mí me parece que es una decisión políticamente a tiempo. Para los dos. Para los dos, de romper un expediente que ya no tiene sentido. Sobre todo porque la vida se le agota a los Castro. Y la sucesión está más o menos inducida, pero esas sucesiones hay que reafirmarlas. Recuerda el trabajo que le dio a Balaguer a firmarse como presidente. Un amigo mío... Y era nominalmente presidente. Un amigo mío te dejó 3 preguntas. Obama en Cuba, relaciones Cuba-norteamericano. Venezuela, Cuba y la visita de Maduro antes de que llegue. Y la FARC en Cuba tratando de llegar a un acuerdo con el gobierno colombiano. ¿Esas 3 cosas se parecen o son 3 temas totalmente diferentes? Son temas que tienen vida propia cada uno. Pero es paz todo, ¿verdad?
Bueno, en el caso, por ejemplo, de las relaciones entre las guerrillas colombianas y el Estado colombiano, eso es un mecanismo propio. Son guerrillas cincuentonas también. No hay ganador ahí. El problema es que en Colombia llegó a haber 7 estados. ¿Cómo? En Colombia llegó a haber 7 estados con territorio propio, leyes propias, régimen De la penitenciario propio. 3 guerrillas, particularmente la FARC y ELN. Pero el M-19 fue aquel que cogió la embajada dominicana. Sí, 3. Sí, 3. El M-19 se homologó rápidamente y terminaron diputados y senadores toditos. Bueno, eso tiene un ciclo, eso no puede durar eternamente, no puede ser endémica una guerrilla. Pero había 3 carteles también. Y si eran 3 y había muchos. El cartel de Medellín Y el cartel de Cali. era dueño de Medellín, cobraba impuestos, pagaba, mantenía policía. Y tenía vaso comunicante, la droga con la guerrilla. Terminaron contaminándose los unos a los otros. Y militancia política, porque la droga se vinculó a Cuba, ¿o no? Sí. Bueno. La droga se entendió con Fidel. No es que Fidel fuera traficante de droga ni nada, Fidel lo hacía todo por política. Pero cuando le sacaron el expediente, se quitó a Ochoa de arriba, cometiendo un crimen, porque era su subalterno. Si él hizo eso, lo hizo con la anuencia de Fidel. ¿O era posible ponerse a traficar droga de Estados Unidos sin el ojo mágico de Fidel? Y después Piñeiro, que era el supremo hacedor de todas esas cosas, terminó en un accidente automovilístico muerto. Pero ese no estaba en droga, ¿verdad? Claro que lo hizo también. Lo que él no firmó ningún documento contra Ochoa. Es el único general que no firmó documento contra Ochoa. Porque por su posición sabía de dónde vino la... Y que no iba a traicionar a un subalterno. Piñera es un personaje muy claro de su asunto. Aquí las teorías, aquí la práctica. Él estaba casado con Marta Hanecker, la chilena. Conocía Entonces él teoría. presentaba a su esposa aquí la teoría, Y aquí la práctica. Sí, sí. ¿Tú llegaste a conocer a ese ¿A Piñeiro? Sí. Claro que sí. Él nunca estuvo aquí. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo vi ¿verdad? una segunda base una vez de un equipo cubano que me parecía muy chulo. Sí. A lo mejor vino como coach de tercera. Sí. Sí. Sí, porque para segunda base no va a Valle. No. El que vino de coach de tercera fue Omar Córdoba. No, como bailarín de Alicia Alonso. No, apuntador de Alicia. No, Él era que le decía como a Alicia. Arlequín. Sí. Él era que le decía a Alicia para dónde girar. Decía, y como epidemiólogo después lo vino alcancé a ver. cuando vino la fiebre porcina, él era el que donó las vacunas y le explicó al país como epidemiólogo. Y fue coach de tercera de una selección. Pero era muy versátil. En todo él era el Dominican Desk, pero con presencia. El Dominican Desk. Señores, me dicen que hubo una cadena humana en el día de ayer en el Banco de Reserva, no lo he confirmado, pidiéndole la sociedad civil y participación que el banco le pague los 20 millones ya por fin a Tiemar. ¿Qué? Sí, porque se ha dilatado en a obedecer el fallo. ¿Y por qué no se mudan los beneficiarios de esa Porque negociación? no están seguros. No, pero... yo creo que esa cadena hay que hacerla, pero que no se vea, doctor, también. Señores, estamos en campaña. No hay almas que salvar. Muchas. Nosotros creemos que... Porque son desalmados. ¿Y cómo le van a pagar a esa gente? Porque no la van a pagar. ¿A quién? O lo que pasa en anuncio del gobierno. Ah, tú dices la publicidad. No, hay varios puntos. Yo te O traje. sea, no van a Yo pasar te la lo traje, publicidad. número No uno. van a pasar la publicidad, pero no van a dejar de cobrarla. No, primero, ponerla gratis. Hay gente que dice, yo la voy a poner gratis. Número 2, no ponerla, no pasarla. Y cobrarla. Tercero, cobrar después. Cobrar ahora en efectivo. Pagarla por el partido, que sea el partido que la pague. Y
por si tú no lo sabes, quién va a protestar es la oposición, porque hay muchos programas de oposición que están financiados por publicidad oficial, pero muchos. Yo conozco uno que casi va a desaparecer. Oh, pero ahí los ayuntamientos colocan anuncios también. Bueno, eso, ahí de eso no se lo prohibieron nada más lo del gobierno. ¿Cómo se va a pagar la extorsión? Dime. De que hay quien vive de amenazar y cobrar. ¿Cómo se paga la extorsión? Se va a pagar todo, Julito. Todo se va a pagar. Y dime una cosa, ¿y van a quitar la tarjeta de solidaridad? No. ¿No se va a quitar? No. Ni el bonogán, ni el Bajo bono ningún concepto. Ni el, ¿Por qué? ni el bonogún, ni el bonolún, ni el bonogán. Ni la tabla extendida, ni nada. Ni el de 911, Bueno, el 911 ni es un el servicio FEDA, público. servicio público. Eso te ahorra más cuarto, muchacho. Eso te quita. La gente no sabe porque uno no tiene el problema. No ha tenido. Mira, trata de buscar una ambulancia para que te trasladen un paciente de una clínica a otra. Trata de hacer una cita en un hospital. La forma más expedita tú de llegar a un hospital rápido es hacerte el muerto. Te va el 911 y te pone de una vez. Es un problema del sistema médico mundial. Está bien. Para tú internarte en un hospital de España, solamente lo logras Una emergencia. por vía de emergencia. Solamente, si no son 6 meses, 7 meses para darte una cita. En No, España. pero precisamente en Estados Unidos estábamos hablando en estos días de que no hay como aquí que un médico que recibe a una gente por una consulta porque se siente algo, y que básicamente todo el que va a Estados Unidos por una emergencia. No, sé, no. no, en Mira. Estados Unidos hay muchos sistemas de diagnóstico, Mi- de clínica que te atienden Mira, José, detalladamente pues, a solicitud. los 4.000 cargos que están... Pero lo que te dicen los médicos allá de repente es, mire, hay demasiada gente que necesita esto para que usted se esté chequeando tonterías. Ah, Sí, pero- eso pasa. pero claro, porque le buscan la razón al Razón. problema. Le encuentran la razón. Pero en un momento, hay demasiada gente que me necesita a mí. Eso te lo está diciendo un Y sabio. usted no se va a morir ahora. Usted no tiene nada. Usted lo que Hay está- 4.000. Lo que te dé ñoño. Hay 4.000 cargos que están en... Cargos. 4.066 cargos. Esos son empleos. Esos empleos tienen algo bueno, que en 4 años, cualquiera de ellos, el regidor más insignificante, terminará millonario. O por el sueldo o por la permisología. Entonces, eso tiene una condición. Para un dominicano hacerse rico, tiene 4 vías. Número 1, narco. Número 2, pelotero. Número 3, político. Y número 4, atracador. Hay una condición nueva que no conocíamos y que llegó una queja ayer interesantísima. Me dice un regidor de una circunscripción que él tiene un problema y es que ya él no tiene dinero para hacer la campaña porque en su circunscripción están compitiendo con un dueño de banca de apuestas y que realmente él no puede competir con él, que ese señor tiene demasiado Pero es cuarto. muy limitada esa lista de enriquecimiento. ¿Qué le pongo? Hay gente que se hace rico con su trabajo. Pero no en el tiempo correcto. En el tiempo correcto hay que hacer lo que se puede hacer cada tiempo. Hace rato tú hablabas de la transición de Trujillo a la democracia Sí. y sus variantes. Hubo muchos movimientos políticos desde la muerte de Trujillo el 30 de mayo hasta que Juan Bosch se juramentó para Paraguay, ¿verdad? Sí. Bueno, hubo gente que en ese periodo retornó del exilio 9 veces. Y cada vez que volvía, o sea, que ese un golpe, que Rodríguez Chavarría, que yo caí y se iba para Puerto Rico y volvía a los 10 días. Cada vez que venía tenía una lista de exoneraciones que incluía una nevera, una estufa, dos aire acondicionado, un carro. Y había que le compraba eso por 1.500 pesos de esa época. Sí, que era 1.500. Y a que no hacía eso le decían, si eres pendejo. Pero por lo menos la de verdad, búscamela que yo te la vendo. Entonces,
Ese no se enriqueció, 1.500 pesos no enriquecen a nadie. No, no era Pero el que la 1.500. compraba, No, el que la o sea, compraba 1.500. era un furgón con la mudanza. Está bien, pero- Era un furgón con la mudanza Sí, y pero- un carro. Pero eso lo pagaba Eso. otro. El otro que le daba los Y 1.500. cuando no era Fernández Caminero era Pichardo, y cuando no era Pichardo era Inver, y cuando no era Inver, que te lo firmaban. Exacto. Mire, doctor Bonelli, ahí llegó otra vez fulano, Sí, mismo. con la tercera vez, ¿verdad? Sí, pero eso lo presentaban por resma. Sí. Esos papeles lo entregaban por resma. Uno que traía muchos carros, que traía mucha nevera, mucha cama grande. Y entonces ahí se hace fortuna, Julio. Pero fortuna, José. Fortuna, el que compraba Sí, esas sí. exoneraciones Ah, ya. y llevaba una resma de exoneraciones de esas. Estaba entrando una resma de carro, ¿verdad? Sí. Una resma tiene 500 carros. Sí, sí. O 8,5 480. por hora. Hay 480 también. La rema de 480. Sí. Rema de Fue guillotinista, Sí, sí. La rema de 400. Y ahí no había chance. Hay gente que traía Y papel no para venían 10 libros. Para 10 En libros. otra época, ¿verdad? Papel bond para 10 libros, porque el libro estaba exonerado y el Sí. papel bond no. Y resulta que era papel manifold. Papel ¿verdad? manifold Más fino. para facturas. Sí, Más sí. fino. Y había Papel bond para 10 Una libras. No rema de 10 fresca. libras, no. Para 10 envasado libras. allá, solicitud Sí, del sí, empácamelo comprador. allá. Empácamelo de 480. Sí. Y la Entonces re- todo, usted tiene que estar en el momento, tiene que estar en la mente caliente para aprovechar el momento, la coyuntura, y si está en eso de hacerse rico, rico se hace. Pero yo no sabía que los banqueros ahora de juego eran competidores de los pobres políticos que... Por lo que usted dice, doctor, se cansaron de darle dinero a los políticos para que sean ellos los yo que no- ganen. yo no pretendo- Ahora van a Óyeme, ganar ellos. óyeme, la provincia de San José de Ocoa, una provincia meritoria, de gente trabajadora, seria, que organizó y estructuró prácticamente el Padre Quinn. No tuvo como primer senador de esa provincia al Padre Quinn o a uno de sus derivados. Lamentablemente no hay derivados. Un dueño de banca, Un dueño de banca fue el primer senador de Ocoa, de la provincia más ordenada. Pero nosotros no pretendemos... Entonces dejémonos de cosas. Nosotros no pretendemos que el 16 o el 17 República Dominicana se convierta en Suecia o Dinamarca o Noruega o Finlandia, pero nosotros tenemos que sentarnos a repensar este país. Yo sé que el clima no es lo mismo, lo que tú estabas diciendo, no es lo mismo un país frío que tiene... Cultura pero del yo ahorro. te voy a decir una cosa, un lugar en donde el único sitio que te dan un empleo para dirigir el país sin un currículum y sin un certificado médico es aquí. De que tú lo único que tienes que decir es, yo tengo ganas de ser diputado. Y tú no tienes que hacer nada más que inscribirte. En toda parte del mundo es así. Usted va al Partido Republicano. Oh, pero, óyeme, el señor Trump ni siquiera se inscribió en el Partido Republicano. ¿Quién? Trump. Trump no se ha inscrito en el Partido Republicano y es su candidato. No se ha inscrito. No, porque también el pedir muchas cosas, doctor, puede ser indicio de Pero Hipólito discriminación. no se inscribió en el PRD. Jamás. No, él vino con Antonio Guzmán y se quedó ahí. Con Sonia. Con Sonia, no con Antonio. Con Antonio. Él Sí, era sí, con don compañero, Antonio, con sí, don con don Antonio. Antonio, porque él era compañero de... Con Sonia la que llegó fue Ray Guevara. Con Sonia vino Rafa y Ray Guevara, Rafa Cáceres, Laucamaima. Sí. Doctor, pero si piden el currículum para inscribir candidatura, van a acusar a la Junta de... ¿Tú sabes quién de ellos trajeron excluyente. también? Para que hable con don Antonio su idioma. Don Américo Espinal Luet. Américo murió hace poco. Murió hace poco. Don Miquito era que le decía. Sí, pero Américo tenía una carrera propia. Américo yo lo conocí joven. ¿Y cómo llega él a Pero ministro de la él presidencia? era- Cuando se muere don Héctor. Américo, Cuando muere don tú Héctor. estás hablando de Flavio Darío. Ah, Flavio Darío. Sí. Don Américo, el era hermano. procurador. Américo, el hermano, era juez en La Romana cuando murió Trujillo. Entonces, toda esa gente que estaba nombrado por Trujillo comenzó ¿Quién a es ser el papá de Rosario? Américo, Ah, ya. Y del embajador. Flavio. Sí. Ellos son primos.
Sí. Américo era juez en la Romana y toda esa gente que era trullita de quinta clase, ¿verdad? De segunda clase. Funcionarios pasaron. Jacobo Magluta era presidente del Partido Dominicano En en Puerto Puerto Plata. Plata y ahí mismo pasó a presidente del PRD. Simplemente le puso una R en el medio, a PDPRD. ¿Eh? Y entonces Américo pasó a ser senador por la Romana de Juan Bosch. O sea, en las elecciones del 63, Américo ganó, del 62, Américo ganó la senaduría de la Romana. Y después vino como procurador de Jorge Blanco, muchos años después. Ah, ya. ¿Y Flavio Darío? Y Flavio Darío vino en la cota de Madre Maestra. Ah, ya. Claro. Después de don Héctor morir, ¿verdad? No, Sí, sí. Cuando muere don Héctor, el quien sustituye a don Héctor es Flavio Darío Espinal. Eso me conta. ¿Quién Porque el equipo era don Héctor, Milton, José María, Sonia y Rafa. Cuando muere don Héctor, entonces ponen a Flavio Darío. en lugar de don Héctor tengo entendido que fue nuestro común amigo Federico Enrique. Pregúntale a Graterol. Federico. Pero ¿qué fue Federico Enrique Graterol? Ah, el sustituto de don Héctor. Sí, porque Flavio Darío, Flavio Espinal, que el Darío lo tiene el hijo. Sí. Eran Flavio Darío los dos, pero a uno se le dice Flavio Darío, a otro Flavio. Flavio Espinal era consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Ah, no, embuste. Era Rafa. Era Rafa Castro. Rafa, los 4 años. Bueno, pero llegaron de ahí, vinieron de Santiago. Pero el asunto es que aquí no se le pide currículum a nadie. Y tú dices que en ninguna parte del mundo. Te digo que el señor Trump. Trump no se ha inscrito en el Partido Republicano Norteamericano y es ya su candidato. Él no va a lograr los votos. Bueno, que gane es otra cosa, pero él va a ser candidato del Partido Republicano. Él no tienen otro, todos se han caído. Ahí lo que queda ya es piltrafa. Se salvó la Clinton. Sí, la Clinton va de robo, tan pesada que es. Bien. Bien, amigos. Ayer hubo alguien en esa campaña que yo quiero iniciar y quiero motivar lo siguiente. Yo, primera persona del verbo ser, no quiero que Roberto Salcedo repita, aunque tengo la sospecha que va a repetir como... Él repite el séptimo. Muy bien, pero yo quiero también, fíjate, yo no quiero que repita, ¿verdad? Yo no quiero que repita. Y yo podría decir, bueno, voten por cualquiera menos por no. Así no se gana, así no se sale de Roberto, porque si se dividen y votan por todo el mundo, yo voy a votar por el renovador, por el emprendedor. Es lo mismo. No, bueno, renovadores. Él es un renovador. No, él es un emprendedor. Un emprendedor. Yo voy a votar por el emprendedor. Pero yo quiero decir una cosa. Dice, ¿qué te pasa con Roberto? Que para el gusto se hicieron los colores. Y ayer me dijo una gente algo que me llamó la atención. Yo veía a Roberto el cómico y a Roberto el político. Y he visto que Roberto nos llamó la atención a alguien que no quiero decir. Roberto tiene un tono de voz ahora que está dirigido como a no herir tu tímpano. audición. Él te habla en una forma suavecita como para no herirte la cosa. Y, Hay una canción que dice, habla bajito. ¿verdad? Sí. El maestro sabe cuál. ¿Cuál canción es? Habla bajito. Habla bajito. Habla bajito. Señores, estas chacabanas son de Juan de Dios. Nosotros los invitamos a comer en Cerdo Centro, 27 de febrero, esquina privada. También tenemos que decirles que Plátanos Guineo de Vitroplantas del Caribe. Y tenemos una nueva firma que nos patrocina que se dedica a la fumigación.